Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Haakon VII de Noruega. Su reinado sería conocido por abarcar las dos guerras mundiales y por ser considerado un símbolo de la resistencia en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. También la figura de este rey fue muy importante, ya que fue el primer rey noruego en siglos en gobernar una Noruega independiente, sin que éste estuviese ligado a otro país vecino. Sin más demora, disfruta de su biografía. Cristian Federico Carlos Jorge Valdemar Axel nació el 3 de agosto de 1872 en el Palacio de Charlottenland, en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Fue el segundo hijo del ese entonces príncipe heredero Federico de Dinamarca, el futuro rey Federico VIII, y de la esposa de este, Luisa de Suecia. Su padre era el hijo mayor del rey Cristián IX de Dinamarca y Luisa de Hesse-Kassel. Su madre era la única hija del rey Carlos XV, rey de Suecia y Noruega, y Luisa de los Países Bajos. Al nacer, era el tercero en la sucesión al trono danés después de su padre y su hermano mayor Cristian, pero sin ninguna perspectiva real de heredar el trono. El joven príncipe fue bautizado en el Palacio de Charlottenland el 7 de septiembre de 1872 por el obispo de Zelanda, Hans Lassen Martensen. Fue bautizado con los nombres de Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, y era conocido como el Príncipe Carl. Carl se crió con sus hermanos en la Casa Real de Copenhague, y creció entre la residencia de sus padres en Copenhague, el Palacio de Federico VIII, un palacio del siglo XVIII que forma parte del complejo del Palacio de Amalienborg en el centro de Copenhague, y su residencia de campo, el Palacio de Charlottenland, situado en la costa del estrecho de Resunda al norte de la ciudad. En contraste con la práctica habitual de la época, donde los niños reales eran criados por institutrices, los niños fueron criados por la propia princesa heredera Luisa. Bajo la supervisión de su madre, los niños recibieron una educación bastante estricta, dominada por el cristianismo, el cumplimiento de los deberes, el cuidado y el orden. Como hijo menor del príncipe heredero, no había muchas expectativas de que Carl se convirtiera en rey. Era el tercero en la sucesión al trono después de su padre y hermano mayor, el príncipe Cristian, y pasó sus primeros años de vida a la sombra de su hermano mayor. Carl era menos de 2 años menor que Cristian, y los dos príncipes fueron educados juntos en casa por tutores privados y recibieron una confirmación conjunta en la capilla del Palacio de Christiansborg en 1887. Después de su confirmación, como era habitual para los príncipes en ese momento, se esperaba que Carl comenzara una educación militar. Se decidió que, de acuerdo con sus propios deseos, debería ingresar en la Marina Real Danesa. Fue educado en la Real Academia Naval Danesa de 1889 a 1893, graduándose como segundo teniente. Posteriormente permaneció en servicio en la Marina Real Danesa hasta su nombramiento como rey de Noruega en 1905. En 1894 fue ascendido al rango de primer teniente y en 1905 al rango de almirante. Durante su carrera naval, participó en varias expediciones navales. El 28 de octubre de 1895, a la edad de 23 años, Carl se comprometió con su prima hermana, la princesa Maud de Gales. La princesa Maud era la hija menor del príncipe y la princesa de Gales, más tarde el rey Eduardo VII de Reino Unido y la reina Alejandra de Dinamarca. Esta última era la tía de Carl, siendo la hija mayor del rey Cristián IX y la reina Luisa. La boda se celebró el 22 de julio de 1896 en la capilla privada del Palacio de Buckingham, y asistió la abuela de Maud, la reina Victoria de Reino Unido. Después de la boda, la pareja se instaló en Copenhague, donde Carl continuó su carrera como oficial naval. Se instalaron en la mansión Bernskjold, una casa adosada de estilo rococó del siglo XVIII propiedad del tío de Carl, el rey Jorge I de Grecia. Además, el padre de la novia les dio Appleton House en Sandringham como residencia de campo para las frecuentes visitas de su hija a Reino Unido. El matrimonio tuvo problemas para tener hijos, por lo que se llegó a pensar que su matrimonio era infértil. Tras esto la pareja buscó ayuda de varios consejos que se daban en aquella época y trataron de hacer varias fecundaciones artificiales, y gracias a una de estas, Maud quedó embarazada. Después nació el único hijo de la pareja, el príncipe Alejandro, después conocido como Olav V de Noruega, naciendo este príncipe el 2 de julio de 1903. Este embarazo sería muy complicado para Maud, por lo que sería el único hijo que el matrimonio tendría.
Tras este nacimiento la pareja comenzó a pasar más tiempo en Dinamarca. Tras varios años de desacuerdo sobre diversos temas, la unión entre Suecia y Noruega que había existido desde 1814 se disolvió en 1905. La unión fue disuelta unilateralmente por el Storting el 7 de junio, y la disolución fue confirmada posteriormente por el pueblo noruego en el referéndum de disolución de la Unión Noruega de 1905 celebrado el 13 de agosto. Después de semanas de negociaciones, la disolución de la Unión fue reconocida por Suecia el 23 de septiembre en el Tratado de Karlstad, mediado por las grandes potencias de Europa. Sus disposiciones incluían el pleno reconocimiento de la soberanía de Noruega y la abdicación del rey sueco Oscar II del trono noruego. Un mes después, la unión se disolvió formalmente cuando el rey Oscar II firmó el 26 de octubre los documentos que reconocían a Noruega como Estado independiente y abdicó como rey noruego el mismo día. Posteriormente, un comité del gobierno noruego identificó a varios príncipes de casas reales europeas como candidatos para la corona noruega vacante. Aunque Noruega tenía legalmente el estatus de Estado independiente desde 1814, no había tenido su propio rey desde 1387. Poco a poco, el príncipe Carl se convirtió en el candidato principal, en gran medida porque descendía de reyes noruegos independientes. También tenía un hijo, lo que le proporcionaba un heredero aparente al trono, y el hecho de que su esposa, la princesa Maud, fuera miembro de la familia real británica fue visto por muchos como una ventaja para la nación noruega recién independizada. El príncipe Carl, de mentalidad democrática, consciente de que Noruega aún estaba debatiendo si seguir siendo un reino o cambiar en su lugar a un sistema de gobierno republicano, se sintió halagado por las propuestas del gobierno noruego, pero condicionó su aceptación de la oferta a la celebración de un referéndum para demostrar si la monarquía era la opción del pueblo noruego. Después de que el referéndum confirmara abrumadoramente por una mayoría del 79% que los noruegos deseaban seguir siendo una monarquía, el Storting ofreció formalmente al príncipe Carl el trono de Noruega y fue elegido el 18 de noviembre de 1905. Cuando Carl aceptó la oferta esa misma tarde, después de la aprobación de su abuelo Cristian IX de Dinamarca, inmediatamente se ganó el cariño de su país adoptivo al adoptar el nombre nórdico antiguo de Håkon, un nombre que no había sido utilizado por los reyes de Noruega durante más de 500 años. Con ello sucedió a su tío abuelo materno, Oscar II de Suecia, que había abdicado del trono noruego en octubre. 2 días después, en la mañana del 20 de noviembre, una gran multitud se reunió frente a la residencia del rey Håkon y la reina Maud en el palacio de Bernstorff en Copenhague. Los asistentes saludaron a la pareja real cuando aparecieron en la ventana y comenzaron a cantar la canción patriótica Ja, vi elsker det landet. Más tarde ese mismo día, el rey Cristian IX de Dinamarca recibió a una delegación del Storting en una audiencia en el palacio de Cristian VII en Amalienborg. La delegación transmitió el mensaje de que el nieto del rey había sido elegido rey de Noruega, mientras que Cristian IX expresó su consentimiento a la elección del príncipe Carl. El jefe de la delegación, el presidente del Storting Carl Berner, transmitió un saludo y felicitaciones del pueblo noruego, y expresó los deseos del pueblo de una feliz cooperación. El rey respondió, señor presidente del Storting, señores diputados, el primer saludo de los representantes del pueblo noruego, que el 18 de noviembre, por unanimidad, me han elegido rey, me ha conmovido profundamente. El pueblo me ha demostrado una confianza que sé apreciar y que espero que se fortalezca aún más cuando conozca a mi esposa y a mí. Como sabrán, señores diputados, el referéndum que acaba de celebrarse se realizó a petición mía. Quería estar seguro de que era un pueblo y no un partido el que quería que yo fuera rey, ya que mi tarea debe ser, ante todo, unir y no dividir. Dedicaré mi vida al bien de Noruega y mi esposa y yo deseamos fervientemente que el pueblo que nos ha elegido se una para cooperar y luchar por este gran objetivo, y con plena confianza puedo adoptar como lema, todos por Noruega. Tan solo 3 días después, el 23 de noviembre, la nueva familia real noruega partió de Copenhague rumbo a Noruega a bordo del yate real danés, el barco de vapor Danebrag. Tras cruzar el Kattegat y el Skagerrak, el Danebrag entró en el fiordo de Oslo, donde en la fortaleza de Oscarsborg, la familia abordó el buque de guerra noruego Handel. El Handel llevó al rey a navegar la última parte del trayecto desde Draki,
Tras un viaje de 2 días, la familia llegó a Cristiania a primera hora de la mañana del 25 de noviembre de 1905. El rey fue recibido en el puerto por el primer ministro de Noruega, Christian Michelsen, en la cubierta del Handel. 2 días después, el 27 de noviembre, Haakon VII prestó juramento constitucional ante el Parlamento como primer rey independiente de Noruega en 518 años. Sin embargo, Noruega considera el 18 de noviembre, día de su elección, como el comienzo formal de su reinado. El 22 de junio de 1906, el rey Haakon y su esposa Maud fueron coronados y ungidos solemnemente en la Catedral de Nidaros en Trondheim por el obispo de Trondheim Wilhelm Andreas Wexelsen. La coronación se realizó de acuerdo con el mandato constitucional, pero muchos estadistas noruegos habían llegado a considerar los ritos de coronación como antidemocráticos y arcaicos. La cláusula de coronación fue eliminada de la Constitución de Noruega en 1908, y aunque las coronaciones no están expresamente prohibidas según la legislación noruega actual, esta se convirtió en la coronación más reciente de un monarca noruego. En el periodo anterior y posterior a la coronación, el rey y la reina realizaron un extenso viaje de coronación por Noruega. El rey y la reina se mudaron al Palacio Real de Oslo. Haakon se convirtió en el primer monarca en utilizar el palacio de forma permanente, por lo que el palacio fue remodelado durante 2 años antes de que él, la reina Maud y el príncipe heredero Olav pudieran mudarse allí. Mientras se reformaba el Palacio Real, el rey y la reina Maud vivieron su primer año en Noruega en la finca real de Vigdøy, en Oslo, que siguieron utilizando con frecuencia como residencia de verano. Después de la coronación, el rey Haakon y la reina Maud también recibieron la finca Konseteren, en Oslo como regalo del pueblo noruego. El rey Haakon se ganó la simpatía del pueblo noruego y viajó mucho por Noruega. Como rey, se esforzó por redefinir el papel de la monarquía en la Noruega igualitaria y por encontrar un equilibrio entre el estilo de vida informal noruego y la necesidad de la monarquía de una representación formal. Aunque la Constitución de Noruega confiere al rey considerables poderes ejecutivos, en la práctica casi todas las decisiones gubernamentales importantes las tomaba el gobierno en su nombre. Haakon se limitó a desempeñar funciones no partidistas sin interferir en la política, una práctica que continuaron su hijo y su nieto. Sin embargo, su largo gobierno le dio una considerable autoridad moral como símbolo de la unidad del país. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, el gobierno noruego abogó por que Noruega siguiera una política de neutralidad. El rey apoyó la política de neutralidad participando en la llamada Reunión de los Tres Reyes celebrada el 18 de diciembre de 1914 en Malmö, Suecia. Allí, los 3 monarcas escandinavos, el rey Haakon, el rey Christian X de Dinamarca y el rey Gustavo V de Suecia, reunieron junto con sus ministros de Asuntos Exteriores para discutir y enfatizar la neutralidad de los países nórdicos, y en una declaración conjunta, confirmaron la estricta neutralidad de los 3 estados durante la guerra. La reunión de 1914 fue seguida por otra reunión de los 3 reyes en Cristiania en noviembre de 1917. En 1927, el Partido Laborista se convirtió en el partido más importante del Parlamento y a principios del año siguiente llegó al poder el primer gobierno laborista de Noruega. Muchos consideraban que el Partido Laborista era revolucionario, y el viceprimer ministro de la época desaconsejó nombrar a Christopher Aaronsrud como primer ministro. Sin embargo, Haakon se negó a abandonar la convención parlamentaria y pidió a Aaronsrud que formara un nuevo gobierno. En respuesta a algunos de sus detractores, declaró: «Yo también soy el rey de los comunistas». El 21 de marzo de 1929, el príncipe heredero Olav se casó con su prima hermana, la princesa Marta de Suecia, en la Catedral de Oslo. La princesa Marta era hija de la hermana de Haakon. Fue la primera boda real en Noruega después de la disolución de la Unión, y la alianza fue recibida con gran entusiasmo, también en Suecia, y fue vista como una señal de que toda la discordia después de los eventos de 1905 ya había pasado. El príncipe heredero Olav y la princesa Marta tuvieron 3 hijos. Durante el caso de Groenlandia Oriental, una disputa territorial entre Noruega y Dinamarca sobre la soberanía sobre Groenlandia Oriental, prevaleció una atmósfera muy tensa. El 5 de abril de 1933, Noruega perdió el caso de arbitraje que había sido sometido a la Corte Permanente de Justicia Internacional en La Haya. Al día siguiente, Aftenposten citó en portada el telegrama que el rey Haakon había enviado a su hermano, el rey Christian X, que decía lo siguiente:
he recibido el texto de la sentencia y felicito a Dinamarca por el resultado. Lamentablemente la reina Maud murió inesperadamente durante una visita al Reino Unido el 20 de noviembre de 1938, esta pérdida afectaría mucho a Haakon, ya que ambos llegaron a ser bastante unidos. Afortunadamente Haakon no estuvo lejos cuando falleció su esposa. En el momento de la muerte de Maud, los periódicos noruegos tenían permitido violar la ley que prohibía la publicación los domingos para notificar al público noruego sobre su muerte. El rey Haakon devolvió Appeltern-House a la familia real británica. En 1939, el rey Haakon recorrió el sureste de Montana y partes del propuesto estado secesionista de Absaroka, y los partidarios del movimiento secesionista afirmaron que este evento era un reconocimiento formal de su estado. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Noruega fue invadida por las fuerzas navales y aéreas de la Alemania nazi durante las primeras horas del 9 de abril de 1940. El destacamento naval alemán enviado para capturar Oslo se encontró con la oposición de la fortaleza de Oscarsborg. La fortaleza disparó contra los invasoras, hundiendo el crucero pesado Blücher y dañando el crucero pesado Lützow, con grandes pérdidas alemanas que incluyeron muchos soldados, agentes de la Gestapo y personal administrativo que debían haber ocupado la capital noruega. Esto llevó a la retirada del resto de la flotilla alemana, impidiendo la ocupación de Oslo planeada por los invasoras al amanecer. La demora de los alemanes en ocupar Oslo, junto con la rápida acción del presidente del Storting, Carl Joachim Hambro, creó la oportunidad para que la familia real, el gabinete y la mayoría de los 150 miembros del Storting hicieran una salida apresurada de la capital en un tren especial. El Storting se reunió por primera vez en Gemar esa misma tarde, pero ante el rápido avance de las tropas alemanas, el grupo se trasladó a Elverum. El Storting reunido aprobó por unanimidad una resolución, la llamada Autorización de Elverum, que otorgaba al gabinete plenos poderes para proteger el país hasta que el Storting pudiera reunirse nuevamente. Al día siguiente, Kurt Brauer, embajador alemán en Noruega, exigió una reunión con Haakon. El diplomático alemán pidió a Haakon que aceptara las demandas de Hitler de poner fin a toda resistencia y nombrar a Vidkun Quisling como primer ministro. Quisling, el líder del partido fascista noruega, el Nationalsamling, se había declarado primer ministro horas antes en Oslo como jefe de lo que sería un gobierno títere alemán. Si Haakon lo hubiera nombrado formalmente, habría dado efectivamente sanción legal a la invasión. Brauer sugirió que Haakon siguiera el ejemplo del gobierno danés y su hermano, Christian X, que se había rendido casi inmediatamente después de la invasión del día anterior, y amenazó a Noruega con duras represalias si no se rendía. Haakon le dijo a Brauer que no podía tomar la decisión él mismo, sino que solo podía actuar siguiendo el consejo del gobierno. En una reunión en Nybergsund, el rey comunicó el ultimátum alemán al gabinete reunido en Consejo de Estado. Haakon le dijo al gabinete: me siento profundamente afectado por la responsabilidad que recae sobre mí si se rechaza la demanda alemana. La responsabilidad por las calamidades que sobrevendrán a la gente y al país es tan grave que temo asumirla. Es el gobierno quien debe decidir, pero mi posición es clara. Por mi parte, no puedo aceptar las exigencias alemanas, pues entrarían en conflicto con todo lo que considero mi deber como rey de Noruega desde que llegué a este país hace casi 35 años. Haakon continuó diciendo que no podía nombrar a Quisling como primer ministro, ya que sabía que ni el pueblo ni el Storting confiaban en él. Sin embargo, si el gabinete pensaba lo contrario, el rey dijo que abdicaría para no obstaculizar la decisión del gobierno. Niels Hjelmberg, ministro de Iglesia y Educación, escribió más tarde: esto nos causó una gran impresión a todos. Con más claridad que nunca, pudimos ver al hombre detrás de sus palabras, el rey que había trazado un límite para sí mismo y su tarea, un límite del que no podía desviarse. A lo largo de los 5 años habíamos aprendido a respetar y apreciar a nuestro rey, y ahora, a través de sus palabras, él se nos presentaba como un gran hombre, justo y enérgico, un líder en estos tiempos fatales para nuestro país. Inspirado por la postura de Haakon, el gobierno le aconsejó por unanimidad que no designara ningún gobierno encabezado por Quisling. En cuestión de horas, telefoneó a Brauer para que le comunicara su negativa. Esa noche, la NRK transmitió al pueblo noruego el rechazo del gobierno a las demandas alemanas. En esa misma emisión, el gobierno anunció que resistiría la invasión alemana tanto como fuera posible y expresó su confianza en que los noruegos prestarían su apoyo a la causa.
Después de que Noruega fuese finalmente conquistada, Quisling transformó el país en un estado fascista, partido único, y reclutó a 6.000 noruegos para luchar junto a los alemanes en el frente ruso. Un porcentaje muy pequeño de la población apoyó a Quisling y muchos se unieron al movimiento de resistencia noruego. Después de la guerra, Quisling fue condenado por traición y ejecutado. A la mañana siguiente, el 11 de abril de 1940, en un intento de acabar con el inquebrantable rey y gobierno de Noruega, los bombarderos de la Luftwaffe atacaron Nybergsund, destruyendo la pequeña ciudad donde se alojaba el gobierno. La neutral Suecia estaba a solo 26 kilómetros de distancia, pero el gobierno sueco decidió que detendría y encarcelaría al rey Haakon si cruzaba su frontera, algo que Haakon nunca perdonó. El rey noruego y sus ministros se refugiaron en los bosques cubiertos de nieve y escaparon del daño, continuando más al norte a través de las montañas hacia Molde en la costa oeste de Noruega. Mientras las fuerzas británicas en el área perdían terreno bajo el bombardeo de la Luftwaffe, el rey y su grupo fueron llevados a bordo de un crucero británico en Molde y transportados otros 1.000 kilómetros al norte hasta Troms, donde se estableció una capital provisional el 1 de mayo. Haakon y el príncipe heredero Olaf se instalaron en una cabaña en el bosque en el valle de Malseldalen, en el interior del condado de Troms, donde permanecerían hasta su evacuación al Reino Unido. Los aliados mantuvieron un control bastante seguro sobre el norte de Noruega hasta finales de mayo. Sin embargo, la situación se alteró drásticamente por el deterioro de su situación en la batalla de Francia. Con los alemanes invadiendo rápidamente Francia, el alto mando aliado decidió que las fuerzas en el norte de Noruega debían retirarse. La familia real y el gobierno noruego fueron evacuados de Troms el 7 de junio a bordo del HMS Devonshire con un total de 461 pasajeros. Esta evacuación se volvió extremadamente costosa para la Marina Real cuando los buques de guerra alemanes Scharnhorst y Gneisenau atacaron y hundieron el cercano portaaviones HMS Glorious con sus destructores de escolta HMS Acasta y HMS Ardent. Devonshire no retransmitió el informe de avistamiento enemigo realizado por Glorious ya que no podía revelar su posición rompiendo el silencio de radio. Ningún otro barco británico recibió el informe de avistamiento y se perdieron 1.519 oficiales y hombres británicos y 3 buques de guerra. Devonshire llegó sano y salvo a Londres y el rey Haakon y su gabinete establecieron un gobierno noruego en el exilio en la capital británica. Inicialmente, el rey Haakon y el príncipe heredero Olaf fueron invitados al Palacio de Buckingham, pero al comienzo del bombardeo de Londres en septiembre de 1940, se mudaron a Bowdoin House en Berkshire. La construcción del aeródromo adyacente de la RAF Greenham Common en marzo de 1942 impulsó otro traslado a Folly-Home Park en Wingfield, cerca de Windsor, en Berkshire, donde permanecieron hasta la liberación de Noruega. Haakon también pasó un tiempo en el castillo de Carvisdale en Sutherland, Escocia, puesto a su disposición por Theodore Salvesen, un armador de ascendencia noruega. La residencia oficial del rey era la legación noruega en el número 10 de Palace Green, Kensington, que se convirtió en la sede del gobierno noruego en el exilio. Aquí Haakon asistía a las reuniones semanales del gabinete y trabajaba en los discursos que se transmitían regularmente por radio a Noruega a través del Servicio Mundial de la BBC. Estas transmisiones ayudaron a consolidar la posición de Haakon como un importante símbolo nacional para la resistencia noruega. Muchas transmisiones se hicieron desde la iglesia noruega de San Olav en Roterite, donde la familia real era un adorador habitual. Mientras tanto, Hitler había nombrado a Josef Terboven como Reichskommissar para Noruega. Por orden de Hitler, Terboven intentó obligar al Storting a deponer al rey, pero este se negó, alegando principios constitucionales. Los alemanes lanzaron un ultimátum posterior, amenazando con internar a todos los noruegos en edad militar en campos de concentración alemanes. Ante esta amenaza, los representantes del Storting en Oslo escribieron a su monarca el 27 de junio para pedirle que abdicara. El rey se negó, respondiendo cortésmente que el Storting estaba actuando bajo coacción. El rey dio su respuesta el 3 de julio y la proclamó en la radio de la BBC el 8 de julio. Después de que otro intento alemán en septiembre para obligar al Storting a deponer a Haakon fracasara, Terboven finalmente decretó que la familia real había perdido su derecho a regresar y disolvió los partidos políticos democráticos. Durante los 5 años que Noruega estuvo bajo control alemán, muchos noruegos llevaban a escondidas ropa o joyas confeccionadas con monedas que llevaban el monograma
H7 de Haakon como símbolo de resistencia a la ocupación alemana y de solidaridad con su rey y gobierno exiliados, al igual que muchos daneses llevaban el monograma de su hermano en un prendedor. El monograma del rey también se pintaba y reproducía en diversas superficies como muestra de resistencia a la ocupación. La Alemania nazi controló Noruega hasta la capitulación de las fuerzas alemanas en Europa el 8 de mayo de 1945. Después del final de la guerra, el príncipe heredero Olaf y 5 ministros del gobierno regresaron a una Noruega liberada el 13 de mayo de 1945. Haakon y el resto de la familia real noruega regresaron a Noruega a bordo del crucero HMS Norfolk, llegando con el primer escuadrón de cruceros ante multitudes entusiastas en Oslo el 7 de junio de 1945, exactamente 5 años después de haber sido evacuados de Troms. Tras su regreso, Haakon no continuó con el papel político que había desempeñado durante la guerra y se limitó a sus deberes constitucionales como jefe de Estado. A finales del verano de 1945, realizó una extensa gira por Noruega para examinar los daños de la guerra y dar consuelo a la población. Por su papel durante la guerra y su integridad personal, Haakon era considerado la máxima autoridad moral del país y gozaba de gran estima entre todas las clases sociales. En 1947, el pueblo noruego, mediante suscripción pública, compró el yate real Nord para el rey. En 1952, asistió al funeral del sobrino de su esposa, el rey Jorge VI de Reino Unido, y lloró abiertamente. La nieta del rey, la princesa Ragnhild, se casó con el empresario Erling Lorentzen el 15 de mayo de 1953, siendo el primer miembro de la nueva familia real noruega en casarse con un plebeyo. Håkon vivió para ver nacer a 2 de sus bisnietos, Håkon Lorentzen e Ingeborg Lorentzen. La princesa heredera Marta murió de cáncer el 5 de abril de 1954. El rey Haakon se cayó en el baño de su residencia real de BYGDY en julio de 1955. Esta caída, que se produjo justo un mes antes de su 83º cumpleaños, le provocó una fractura en el fémur y, aunque hubo pocas complicaciones más como consecuencia de la caída, el rey tuvo que utilizar una silla de ruedas. Se dice que el otrora activo rey se deprimió por la impotencia resultante y empezó a perder su habitual implicación e interés en los acontecimientos actuales. Con la pérdida de movilidad de Haakon y a medida que su salud se deterioraba aún más en el verano de 1957, el príncipe heredero Olaf apareció en representación de su padre en ocasiones ceremoniales y asumió un papel más activo en los asuntos de Estado. La Oficina de Correos de Noruega emitió 3 series de sellos postales conmemorativos para honrar a su rey. En 1952 se emiten 2 sellos el 2 de agosto para celebrar el 80 cumpleaños del rey. 1955 se emiten 2 sellos el 25 de noviembre para celebrar los 50 años del rey en el trono. 1957 se emiten 2 sellos el 3 de agosto para celebrar el 85 cumpleaños del rey. Y en 1972 se emitió una serie adicional para conmemorar el centenario del nacimiento del difunto rey. Haakon murió en el Palacio Real de Oslo el 21 de septiembre de 1957 a la edad de 85 años. A su muerte, Olaf lo sucedió como Olaf V de Noruega. Haakon fue enterrado el 1 de octubre de 1957 junto a su esposa Maud en el sarcófago blanco del mausoleo real de la fortaleza de Akershus, en Noruega. Haakon es considerado un rey ejemplar para muchos, ya que siempre obtuvo la estima del pueblo noruego, siendo considerado un rey sobresaliente, el cual se convierte en un símbolo de la resistencia noruega durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Noruega estaba pasando uno de sus peores momentos. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo video y adiós.